La idea de las jornadas surge a partir de un libro que publiqué hace un año y fue cuando nos dimos cuenta del desconocimiento que había sobre la historia de Andosilla, ¿no? Por parte de los jóvenes, de algunos jóvenes. Entonces, bueno, pues decidimos poner en valor alguna zona del pueblo que estaba así como desvalorizada y luego también pues dar a conocer la historia social, política y económica de nuestro pueblo. Nos gustaría que estas jornadas se continuaran en el tiempo. Incluso en principio nuestro proyecto era más ambicioso, pero decidimos que para el primer año pues era suficiente con abarcar esta zona del pueblo que era la más importante, la zona comercial. Estas jornadas las hemos organizado en la Asociación de Memoria Histórica de Andosilla, el Ayuntamiento de Andosilla y también nos subvenciona el Gobierno de Navarra. Estas jornadas entendemos nosotros que eran necesarias para un poco parte de la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no? Recuperar dónde estaba el comercio local en Andosilla, desde aquí, desde esta calle hasta la plaza del casino y luego lo que es la calle Mayor y luego el significado del casino, ¿no? Que luego ya os contará con la Mari Carmen Ametei, ¿no? Eso. Entonces nada, daos la bienvenida y vamos a empezar ya lo que es este recorrido, ¿eh? Le paso la palabra a Maricel, que es la que va a ser A mí me ha tocado contaros un poco el origen de la villa de Andosilla y un poco su evolución hasta el siglo XIX, más o menos. A partir de ahí ya será otra compañera la que siga. Antes de hablaros del origen de la villa, os voy a hablar del nombre de Andosilla. No siempre se ha llamado Andosilla. Supongo que casi todos lo sabéis porque casi todas las caras que veo son del pueblo. Y si no son del pueblo, son cercanas al pueblo de algún motivo. Bien, el nombre más antiguo por el que creemos que se conoció a este pueblo es el de Andola. Pero solamente aparece mencionado una vez en un documento del siglo XV, en el cual está dibujado el escudo de Andosilla parecido que tenemos ahora y debajo pone Andola, pero luego todo el texto es un litigio entre las gentes de Andosilla, Azagra y Funes que litigaban con Calahorra por el espacio, por las fronteras, a ver dónde se colocaban las mugas, y en este litigio siempre aparece el nombre de Andosilla, salvo en el escudo que le ponen Andola. La gente que se ha dedicado a estudiar Altair concretamente dice que Andola podría ser nombre godo, desde la época que Andosilla estuvo dominada por los godos, pero no aparecen más documentos. A partir de ahí, Andosilla en el siglo XI y XII va a llamarse Andosella, escrito con C cerilla, escrito con X, escrito con S. Aquí el que escribía lo ponía como le parecía, porque no había una uniformidad ni ortográfica ni léxica del idioma. Y posteriormente, en los siglos XIII y XIV, ya empiezan a incluirles X. Se llaman Andosilleia, Andosilleilla, le añaden S, le quitan S, le ponen Y latinas, Y, hasta que al final, en el siglo XV, a partir del siglo XV, ya nos llamamos Andosilla. ¿Qué significa? Hay un montón de interpretaciones. Entonces, no hay una que sea validada por todos los autores. Algunos dicen que viene del nombre vascón, otros dicen que viene de nombre godo. El significado podría significar lo mismo, andos, que es sí señor, o and, que es un prefijo vascón para denominar a los ríos, riachuelos. Entonces ahí andamos que no sabemos muy bien de dónde viene el nombre. El escudo de Andosilla actual, que veis aquí, es una silla de oro, un escudo de gules, de color rojo, rodeada de las cadenas del Reino de Navarra y con corona real. Este es el que actualmente utiliza el ayuntamiento y es el más utilizado. Ha habido otros escudos, los escudos antiguos que, bueno, los interpretaron como les dio la gana. En uno que había en el antiguo ayuntamiento, que se conserva todavía en el actual ayuntamiento, aparecen dos sillas de andas, estas que te llevaban ahí en los borreguillos, te llevaban las personas, dos sillas, una encima de otra. Hay un estandarte en el que aparecen dos sillas de cocina, normales y corrientes, pero esto parece ser, bueno, pues libres interpretaciones, porque en un momento se creyó que Andosilla significaba en dos sillas. Esta traducción, por puro simple, se ha casi descartado. No significaría, pero en su momento decidieron hacer así los escudos. Pero el que tenemos actualmente es este. La bandera de Andosilla es bandera roja con el escudo de Andosilla en el centro.
Y los orígenes de Andosilla son muy inciertos. Estamos aquí desde siempre, pero no sabemos desde cuándo estamos. Es decir, no hay un momento fundacional en el que un rey otorga una carta fundacional o en el que un determinado señor funda Andosilla. Desde la prehistoria tenemos numerosos yacimientos arqueológicos repartidos por varias partes del pueblo, pues por los alpiestros, por las roturas, por la currilla, bueno, en un montón de sitios nos aparece restos de la prehistoria, del final del neolítico, aparecen hachas, aparecen útiles hechos de piedra, también en la edad de bronce, en la edad de hierro aparecen restos por varias partes de Andosilla, con lo cual quiere decir que en esa época esta zona ya estaba habitada. Lo que no sabemos si estaba habitada permanentemente o eran gentes que venían de paso. No, hasta el siglo XI no nos aparece ningún documento, no nos aparece ningún documento en el que aparezca que Andosilla ya es una población, pero sí que se sabe que existía desde antes. ¿Cuándo? Cuando llegan los romanos, pasada la prehistoria, en el siglo I, llegan los romanos, colonizan toda la zona y los propios historiadores y geógrafos romanos dicen que esta tierra está poblada por vascones. Están en la tierra de los vascones, lo que ellos denominaron Vasconia. Y la lengua que se hablaba en esta tierra era el euskera. ¿Qué pasa? Que como Andosilla es una ciudad totalmente de frontera, vais a ver que somos continuamente frontera con los celtíberos, frontera con los visigodos y con los sarracenos, con los musulmanes, frontera con los castellanos y ahora somos frontera con los riojanos. Siempre hemos sido fronteras. Entonces esa condición de frontera hace que otras culturas influyan en la nuestra. Sobre todo los romanos que van a traer el latín, van a latinizar la zona y el euskera va a desaparecer. Pero se conservan numerosos nombres, numerosos topónimos pertenecientes a la cultura vascona. Cuando realmente creemos que Andosilla se funda como población estable, parece ser en la época romana. Pudieron ser legiones romanas que vinieron y se establecieron aquí para conquistar la zona, o pudieron ser a través de diferentes villas que se conservan en los alrededores. Las villas eran centros de explotación agrícola y ganadera en la época romana, y pudo ser que a partir de estas villas, en una de ellas se estableciera más gente y ya se fundara lo que es el núcleo del pueblo. Los mayores restos de villas romanas que tenemos en Andosilla están en Resa. Resa en aquella época no era Andosilla, era Resa. Y allí, con las excavaciones que estamos haciendo últimamente, ya sabéis que hay excavaciones en Resa, pues uno de los centros de excavación que nos ha aparecido es una villa romana. Nos ha aparecido una gran bodega, un montón de restos de tejas, de índices, de dolias, que eran unas tinajas enormes donde guardar tanto líquidos como granos, alimentos. No la vamos a seguir excavando porque de momento al gobierno de Navarra no le interesa. Le interesa más que excavemos otra cosa que nos ha salido en Resa, que es una iglesia medieval. Esta sí que parece que tener más importancia para el gobierno de Navarra. Luego, cuando lleguemos a la época medieval, os hablo de ella. Entonces ya sabemos que los romanos se establecen aquí y probablemente encima de las cuevas, que probablemente ellos ya las habitaron, las 4 cuevas que hay encima de la Virgen de la Cerca, junto a las cuevas, en la torre superior, los romanos establecían una torre defensiva que junto con las cuevas formarían lo que se denomina un castillo, una zona de defensa. Altadil, a primeros del siglo XX, vino a Andosilla y estuvo viendo los restos que habían quedado del castillo, que hoy ya no hay nada, pero entonces lo sabía, y él dijo que eran de factura romana, es decir, que ya los romanos establecieron aquí una zona defensiva. ¿Dónde? Pues en la zona más antigua del pueblo, que es la villa. A partir de ahí, Andosilla se ha desarrollado. Andosilla estaba también en la época romana en una importante vía de comunicación que iba desde Milagro hasta Logroño, que era paralela a la vía romana que iba de Logroño, Barea en concreto, a César Augusta, a Zaragoza. Y luego tenía un ramal que pasaba por Andosilla que comunicaba con la vía que iba de Logroño a Pamplona. Entonces este lugar fue un lugar de paso continuo, tiene mucha influencia de mercaderes y de tránsito de tropas romanas. Bien, se acaba la época romana, voy muy rápido porque me dé tiempo, se acaba la época romana en el siglo V y llegan los visigodos, pueblos del norte de Europa que invaden la península y se establecen aquí. Los visigodos en Andosilla no han dejado ningún rastro, o sea, no tenemos documentación que podamos hablar de qué pasó con ellos. Suponemos que pasó lo mismo que en el resto de la península.
las élites godas venían a los pueblos, dominaban a la población, les hacían pagar unos impuestos y les dejaban seguir con su modo de vida. Tras la dominación goda llegan los musulmanes. En el siglo VIII, después de Cristo, entran los musulmanes por la península y en unos años se aparecen en esta zona. En esta zona nos va a dominar la familia Banu Qasi, que no eran otros que los herederos de un conde godo, el conde Casio, que se convirtieron al Islam para no perder sus privilegios y sus señorías, las zonas que tenían. Estos se convierten al Islam y nos van a dominar. Nos van a dominar en convivencia con el incipiente reino de Pamplona. En Pamplona ya se está formando un reino que va a luchar contra los musulmanes, pero en un principio están hermanados, tienen lazos familiares y esta zona no es muy conflictiva. Deja de ser pacífica, digamos, cuando Sancho I Garcés decide reconquistar esta zona para el reino de Pamplona. En el 908 vamos a llegar a una época que es muy interesante. Es la época en la que Sancho I se nombra rey de Pamplona, puesto que los anteriores reyes no estaban muy por la labor de luchar contra los musulmanes. Da una especie de, no sé si llamarlo golpe de estado, porque el rey Fortún Garcés de Pamplona está de acuerdo con que él sea rey y así él se puede retirar a un monasterio a orar, rezar y dedicarse a las artes, que era lo que le gustaba. Y Sancho I viene por la zona y en el 908, más o menos, aquí las fechas hay que cogerlas un poco con pinzas porque hay muy poca documentación. En el 908 conquista toda esta zona para el reino de Pamplona, conquista Andosilla, Cárcar lo fortifica bastante, conquista Resa y los pueblos de alrededor. ¿Qué pasa? Que Abderramán III, que está en Córdoba, no va a consentir que los reyes del norte de España le quiten, de Hispania entonces, le quiten sus tierras. Y va a hacer dos campañas muy importantes, la de 920 y 924, donde pasa por Andosilla para arrasar Pamplona, que la arrasa, y nos deja chafadísimos. Arrasa Andosilla, arrasa Cárcar, arrasa todas las localidades. Las campañas de los musulmanes eran así, por donde pasaban, arrasaban. Lo que podían se lo llevaban, lo demás lo destruían y lo quemaban. Entonces nos deja a la población que en ese momento está en Andosilla totalmente arrasada. Estamos unos años de que ahora somos de los musulmanes, ahora somos de los reyes de Pamplona, ahí vamos variando, hasta 1045, en que definitivamente Calahorra es conquistada por Sancho IV, y de aquí ya no se mueve la frontera musulmana hacia el norte. La frontera musulmana va a ir bajando. Entonces vamos a pertenecer al reino de Pamplona en un primer momento. Sancho Garcés es importante para este pueblo porque precisamente nos incorporó al reino de Pamplona y murió, está documentado que Sancho Garcés murió en Resa, allí donde ahora estamos excavando. No sabemos si fue enterrado en Resa, los de aquí decimos que sí, porque hay un documento por el cual un historiador musulmán, Ibn Hayyan, dice, y hasta le insulta al pobre rey, que venía todo ufano, todo contento por los montes de Resa, de haber ganado una batalla contra los castellanos, y dice, y loado sea Alá, el maldito rey pisó su caballo una sima y se despeñó. Sancho Garcés muere en el 925, este año se celebra la conmemoración de 1100 años de su muerte, y es enterrado, dice tal es el documento, que es enterrado en San Esteban. Aquí en Navarra no se conocía otro San Esteban que un castillo que hay en Villamayor de Monjarrín, ahí al lado de Estella, que tiene una ermita de San Esteban. Pues allí hay una placa diciendo que allí está enterrado Sancho Garcés I de Navarra, de Pamplona en este caso, perdón. Pero es que con la documentación que se ha ido investigando actualmente, con la excavación que estamos llevando en Resa, nos ha aparecido un documento que dice que en Resa había una iglesia de San Esteban. Ala, como dice Javier, ala. ¿Qué va a pasar? No sabemos, realmente no sabemos dónde está enterrado. Nosotros, la iglesia que hemos encontrado en Resa, importantísima, os digo de verdad, si queréis ir a verla cuando se destape, ahora está tapada. El lunes vienen los arqueólogos y se va a abrir para empezar a excavar. Es una iglesia medieval, de muy principios del siglo medieval, podría ser la iglesia más antigua excavada en Navarra, porque aunque está datada en el siglo XI, por un trocito de carbón que se dató, ese carbón podría ser de una reconstrucción posterior, porque la factura, la forma que tiene la iglesia,
es claramente de inicios del medievo, podría ser incluso visigótica. Hay enterramientos junto a la iglesia que son del siglo VI. Hay un inmenso cementerio que en Andosilla se le llamaba el cementerio de los moros, pero que no es cementerio de moros, es cementerio cristiano, y se han excavado varias tumbas que nos dan una cronología entre el siglo VI y el siglo XII. O sea, hay más de 6 siglos de enterramiento y lo que saldrá porque se sigue excavando. Bien, voy a terminar enseguida. Tras la conquista de Calahorra, Navarra ya está incorporada al reino de Pamplona y Sancho el Fuerte, Sancho VII el Fuerte, en 1210 nos da fuero, nos da privilegios. Los privilegios de celebrar mercados, de cobrar impuestos y de reorganizar un poco lo que era la economía de la localidad. ¿Para qué nos da ese fuero? Pues para que le paguemos los impuestos. No nos lo va a dar gratis. Esto, en plan un poco bromista, reorganizaban porque los reyes necesitaban erarios, necesitaban dinero. Entonces conceden el poder cobrar impuestos para que luego se los pases a él. Bien, nos nombra Villa de Realengo, nos da este fuero. Y a partir de ahí vamos a ser una villa de realengo. Somos villa que pertenece al rey. Hasta el siglo XV, que con la guerra de Navarra, por la sucesión del trono entre Agamonteses y Beaumonteses, el rey nos cede a Piers de Peralta. Después, según va transcurriendo la guerra, nos cede al conde de Lerín. Volvemos a ser de Piers de Peralta, volvemos a ser del conde de Lerín y ya por fin, en el siglo XVI, pasamos a ser del marquesado de Falces, que eran herederos de los Piers de Peralta. Y hasta el siglo XVIII, Andosilla es una villa nobiliaria. Dejamos de ser villa de realengo del rey para ser una villa nobiliaria de los nobles. En el siglo XVIII, en el reinado de Isabel II, se abolen estos derechos nobiliarios y pasamos a ser provincia, una provincia foral dentro de lo que será España. Hasta 1982, en que pasamos a ser comunidad autónoma, la Comunidad Foral de Navarra. La evolución de lo que es la población va a ir dependiendo de guerras, pestes, hambrunas, desgracias, va a ir pues, con más habitantes, va a ir subiendo en habitantes o va a ir descendiendo en habitantes. Las guerras asolaron Navarra y la dejaron con muy pocos habitantes. Actualmente tenemos 2.930, ¿verdad, Manuel? Sí. Y bueno, así a todo correr, creo que os he dicho lo más importante. Lo más importante, que no sabemos desde cuándo estamos aquí, pero que yo creo que estamos desde siempre. Entonces, si quisierais obtener muchos más datos, casi todos los datos los he obtenido de estos libros que se han editado, que editó el Ayuntamiento, sobre historia de Andosilla, uno de la Universidad Pública de Navarra, dirigido por Francisco Miranda, y aquel gordo que se editó en el año 82, dirigido por Martínez Sánchez de Oria. También podéis buscar cosas en internet, pero en un cómputo, Hay más en estos 2 libros. Y por mi parte esto es todo. Si alguien se ha quedado con dudas, quiere hacer alguna pregunta. Que conozco bastante el trabajo de este pueblo de Andosilla, que ha tenido unos frutos económicos sobresalientes. Esa es mi opinión. Y uno de los factores que a mí me dice que ha sido la economía de este pueblo un éxito es porque ha mantenido a su población en el último siglo y prácticamente en los 2 últimos siglos. Y esa es la principal señal de la riqueza de una sociedad, mantener a su población. Por lo tanto, la economía ha ido bien. Ligando un poco con lo que nos ha contado Maricel de la historia, deciros que en Navarra
ya de manera muy temprana, ya en el siglo XVI, tempranamente, cuando ya en Pamplona estaba la casa francesa que habéis conocido, habéis oído, se acuñan las primeras monedas en Navarra y que en Andosilla ya existieron. También os dejaré a la gente que ha organizado el evento algunas señales. Esas monedas se llamaban tarjas. No sé si algunos de vosotros en alguna ocasión habréis oído la palabra tarja. Pues es la moneda que se acuñó en Navarra antes que en Castilla, antes que el reinado de Felipe II. En concreto fueron acuñadas en 1495, cuando reinaban en Navarra ya como reyes de Navarra Catalina I de Foix y Juan III de Albret. Estas son las monedas que se utilizaban también en la villa de Andosilla. Posteriormente incluso llegaron a ostentar la N de Navarra. Por lo tanto, la economía del Reino de Navarra era una economía propia, como la hacienda, y tenía principalmente la misma función: recaudar impuestos. ¿Y cómo se recaudaban los impuestos en Andosilla? ¿Quién lo hacía? ¿Cuál era la principal fuente de ingresos? La principal fuente de ingresos en Andosilla eran las corralizas, propiedad del ayuntamiento de la villa. De las corralizas, de los viñedos y también del comercio. Por eso he mirado un poco como historiadora qué suponía el comercio en Andosilla en aquellas fechas. Hay información, tenéis bibliografía que ya la ha comentado Maricel, y nos dice cómo se nombraban aquellas personas por parte del ayuntamiento que arrendaban los comercios, pero que pertenecían al ayuntamiento, y era este el que decía los precios. Y también sabéis que había dentro de la organización administrativa personas que decían y controlaban y regulaban los pesos y el valor de las monedas, para que no hubiese fraudes, como ahora. Supongo que los había como ahora. Es decir, las sociedades avanzamos, cambiamos, pero algunas cosas permanecen, y esa es una de las que permanecieron. Entre los nombres, os lo voy a decir por curiosidad, y cuáles eran los principales comercios de aquella época. Ahora vamos a ver aquí en la calle algunos de ellos. Eran los veedores. ¿Qué eran los veedores? Quizá algunas personas mayores lo recordaréis en Andosilla. Los veedores eran aquellas personas que recorrían las fincas, sobre todo de la zona de la huerta, del regadío, pero también de los montes, para ver si realmente se habían plantado las cepas que habían solicitado hacer al ayuntamiento. Y estas personas también cobraban los impuestos sobre las plantaciones que se habían realizado. También estaba el colector de las bulas. La bula que hemos conocido muchos de nosotros cuando éramos niños para poder comer carne en los tiempos de Cuaresma, es decir, que la fe en esto era bastante economista también, es decir, aquellos que podían comer carne podían pagar la bula, y los que no podíamos comer carne, pues no hacía falta pagarla porque todo el año lo llevábamos así. Por lo tanto, pero ¿qué eran las bulas en aquel momento? Por supuesto, las bulas en aquel momento, en el siglo ya XVIII, el poder civil, los ayuntamientos, se comprometen a pagar el mantenimiento del clero y de la religión católica. No solamente las iglesias, sino también a todas las personas que estaban dentro de la iglesia. Y por lo tanto, a la ciudadanía había que cobrar estos impuestos para el mantenimiento de las personas que estaban en la iglesia. También se arrendaba el herrero, se arrendaba el pastor de la ganadería, se arrendaba todos los concejos que había dentro del pueblo donde se podía pastar. Se arrendaba la tejería, que era muy importante en aquel momento. También el ayuntamiento era propiedad de este trabajo.
tan importante en aquellos momentos que no todas las casas podían disponer de tejas y por lo tanto también el ayuntamiento disponía de esa propiedad. También las carnicerías. La carnicería estaba obligada a rentar con el ayuntamiento y normalmente, y algunos de nosotros también hemos conocido, esos carniceros, esas carniceras también arrendaban los pastos para las corralizas que conocemos para el ganado. Iban normalmente unidas las carnicerías y las corralizas. La taberna también era arrendada y obligaba el ayuntamiento a que el vino fuese bueno. Y si el vino no era bueno, le podían denunciar. Es decir, que no tuviese agua o que fuese vino de fuera de la localidad. También podían sancionarle a esas tabernas que no estaban cumpliendo con el reglamento de buen vino y de la localidad. Estaba el mesón, que más o menos era también la taberna, y había también el arriendo de los productos del tocino, de la pesca y de la caza, del estiércol y del aguardiente. Imaginaros el poder municipal que existía en aquellos momentos hasta el siglo prácticamente XIX. Casi todo el siglo XVIII todavía se mantenían este tipo de normas cuando ya vinieron las monarquías o la reforma política en España. Y se fue apartando el poder de los reyes, es decir, había ya una apertura económica hacia la sociedad. En Andosilla, la última subasta que se conoce importantísima de las corralizas se produjo, algunos lo conoceréis o habréis oído hablar en la desamortización de Mador, que fue en el año 1855, ya casi en 1900. Y ahí el ayuntamiento no quería desprenderse de esas propiedades, pero Mador obligó a sacarlas a subasta. Podéis imaginaros que la gente pudiente del pueblo, aquellas personas que tenían terrenos y que tenían suficiente plusvalía como para comprarlas, presionaron al ayuntamiento para que sí las subastara. Y fueron subastadas, y en concreto lo podéis encontrar en la bibliografía. Florencio Esparza se quedó con la muga de Peralta, Córdulo Resano se quedó con la muga de Sartaguda, Críspulo Ordóñez se quedó con Tamarí, Ciriaco Pardo se quedó con el Alto de las Canales, Manuel Pardo con Santa Cruz y Lombardo. Esa era la economía que casi funcionó de esta manera hasta bien entrado el siglo XVIII y prácticamente el XIX. El XIX nos lo vamos a saltar porque es un siglo. Si las personas que habéis tenido la suerte de ir al instituto, os ha gustado leer alguna novela de historia o alguna película de historia, pues fue un siglo, como conocéis, muy convulso, y también en Andosilla lo fue. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX? Y con esto termino. Con el siglo XX Andosilla y Navarra en general da el gran salto a la modernización. Después, indudablemente, de la importante reforma de convertir el Reino de Navarra en una provincia, bajo el reinado de Isabel II, con nuestro compañero riojano, que entonces era el que regentaba a la reina. ¿Sabéis de quién estoy hablando? De un señor que tiene un caballo en medio de Logroño, y el caballo tiene unos atributos, bueno, pues cuando el general Espartero estaba al frente de la regencia en España, ¿sabéis que hizo quizá la más importante reconversión del país? Y convirtió a los antiguos reinos o antiguos territorios que eran más independientes, los convirtió en provinciales. Ocurrió también a Navarra, pero Navarra fue lo suficientemente inteligente como para perder, pero un poco, no todo, y perdió un poco, perdió el nombre de reino, pero mantuvo los fueros, y desde entonces se le conoce como Antiguo Reino de Navarra. Y en el siglo XX seguimos viviendo con esa nueva ordenación territorial, administrativa y política. ¿Cuál es el salto al que yo me refiero en Andosilla? Que estaban todas esta calle llena de comercio. Por cierto, el comercio hoy es tema de conversación en muchos círculos.
muchísimos. Hace poco, algunos de vosotros, si tenéis todavía confianza en la prensa, habréis leído en la prensa de Navarra, en concreto el Diario de Noticias, en los foros que organiza, que tienen carácter social o económico. Y hablaba, el último que ha realizado, hablaba precisamente de la economía de cercanía, de la economía circular que llaman ahora. Y ahí están los comercios. ¿Y por qué había en Andosilla una economía circular? Entonces había una economía circular. ¿Por qué? Porque todos los productos que se producían en el pueblo se vendían en el pueblo. Porque de 2 pantalones nuestras madres hacían uno, de 2 camisas una. Es decir, reciclaban, que es lo que hoy el comercio está reclamando. Y había plusvalía. ¿Por qué? Porque llegó un producto que se llamaba espárrago. Y el espárrago hizo de este pueblo que la industria conservera, que se inició con Benigno Resano, es la fábrica más antigua, unos años antes de la Segunda República empezó a funcionar, y ya a partir de ese momento industria y agricultura en Andosilla se han dado la mano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió fundamentalmente a partir de 1964, cuando llega el gran avance en la modernización del agro y en la modernización de la industria? Que muchísimas mujeres, que por cierto, las mujeres, para que vamos, ya sé que no se nos olvida y que cada vez lo tenemos más presente, las mujeres hemos estado en todas las actividades económicas, aunque no hayan sido retribuidas. Pero son actividades económicas. ¿Y qué actividades económicas hemos hecho las mujeres siempre? Pues todas aquellas actividades que terminan en ar, en er y en ir. En cuidar, en parir, en comprar, en lavar, en consolar, en ayudar y en trabajar en las empresas. Andosilla llegó a tener, en los tiempos ya pasada la guerra, ya habíamos entrado en la Segunda Guerra Mundial, la industria de Andosilla, junto con las industrias de San Adrián, Muerza fundamentalmente, comienzan a elaborar su conserva, el excedente de los productos agrícolas de Andosilla, para el ejército fascista en la Segunda Guerra Mundial, y también para los sublevados en España. También la industria de la conserva iba también al ejército. Por lo tanto, la situación económica en esos momentos en Andosilla es muy atrayente, por la industria y por la agricultura basada en la verdura, efectivamente, en la alcachofa, en el pimiento, en el tomate y en el espárrago. ¿Qué ocurre? Que la incorporación de las mujeres al trabajo viene a aumentar significativamente el rédito, el capital de las familias en aquellos momentos. Las mujeres, muchas de ellas en Andosilla, llegó a haber en la República y también durante la guerra, por lo que os estoy diciendo, porque el producto salía para el ejército sublevado, llegó a haber más de 200 mujeres trabajando en las empresas de Andosilla. Posteriormente vino también la dictadura, ya sabéis, ¿no? La conocéis, algunos las habéis sufrido muy de cerca. Y durante la dictadura entra en declive la economía. Ya no hay donde vender los excedentes. Incluso llegaba a faltar latón para hacer las latas de conserva. Es decir, aquel modelo económico que el general Franco lo llamó autarquía, es decir, que nos íbamos a comer lo que íbamos a producir, pero lo que nos comimos fue mucho hambre y muchas ganas de comer, pero no había para comer. Sería ya hasta finales de la década de los 50, cuando a través del plan industrial que se genera en Navarra, que se forma en Navarra, que Navarra fue pionera en ese tipo de acuerdos, esperemos que siga con esa política de alcanzar acuerdos, también el Ayuntamiento de Andosilla, que sí que lo hace, intentarlo por lo menos, acuerdos para que entre todos la economía siga adelante, que las mujeres tengan trabajo y tengan buenos salarios. En aquellos momentos, 1964, que Andosilla se hace toda la reforma del saneamiento del pueblo, que se moderniza la agricultura gracias a las subvenciones que da el gobierno de Navarra. Cuando empieza a funcionar
Auti en Navarra y muchos jóvenes de los pueblos se alejaron y se fueron a la ciudad, se fueron a Pamplona. No es el caso de Andosilla. No hubo tanta gente de Andosilla joven que se fue a trabajar en aquellos momentos a la ciudad, que se fue a Pamplona. Muchos de ellos se quedaron en Andosilla. Nos quedamos porque parece que no hay marcha nunca. Pero mucha gente joven se quedó. ¿Por qué? Porque había trabajo, porque había economía, y porque la economía, desde luego, lo que hace y trae de su mano es la cultura. Yo me considero, y lo digo, y mis amigas y amigos que aguantan a ver qué es lo que les cuento, no les queda otro remedio, pues digo que nuestra escalera social, la de mi generación, ha sido precisamente el trabajo. Y ese trabajo ha permitido que los hijos, las hijas, los nietos y las nietas hayan ido a la universidad. Pero nosotros somos un paso adelante. Volviendo a la economía, decir, estas tiendas cumplían un papel esencial, estos comercios, y fundamental, porque daban el producto a quien sabía que lo necesitaba, aun a sabiendas de que no sabían cuándo iban a cobrar. Hoy ninguna institución financiera nos hará eso. Nunca nos dará un préstamo si no sabe que se lo vamos a devolver, que tenemos capacidad para devolverlo. Entonces sí, yo iba, vosotros ibais a comprar, ha dicho mi madre que me des medio kilo de sardinas y que lo apuntes. Y me daba medio kilo de sardinas y yo me iba con las sardinas, yo me iba con el producto. Y así lo hemos hecho. El papel del comercio hoy, no porque lo haya dicho el Foro Iría, sino porque lo sabéis vosotras y vosotros, es fundamental también en las localidades. Y ahí el ayuntamiento, desde luego como representante general, como institución que nos representa, indudablemente tiene que estar junto a la vecindad y a aquellas personas que quieran promover y promocionar el comercio, hacerlo, porque reclutará muchos de los productos de nuestro pueblo y será capaz de elaborar también productos extraordinarios que en su superávit los pueda vender. Yo entiendo que es más fácil ir a comprar al gran supermercado, que total lo tenemos a 10 kilómetros, que hacerlo en el pueblo. Pero sin embargo, la economía del pueblo se resentirá. Y vosotras y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Por lo tanto, animaros a que, sobre todo a la gente joven, a que hagáis y seáis capaces, junto con las instituciones y junto con las asociaciones de la localidad, a fomentar la economía rural, porque es fundamental, y que sea compartida y que tenga una orientación social. Y ahí también las instituciones son las que tienen que garantizar que esa economía tenga también carácter social. No es lo mismo financiar algunas obras que otras obras. No era lo mismo financiar levantar los suelos, el suelo de Andosilla, para que tuviésemos en las casas agua corriente, que aprovechar para hacer obras que no eran necesarias y que a lo mejor fueron incluso contraproducentes para nuestro pueblo. También tenemos esa en la memoria, como el exceso también, o la falta de control de la financiación pública puede llevar a cometer errores. Por lo tanto, es responsabilidad de la ciudadanía, de nosotras y de nosotros, de estar atentos a las cuentas del ayuntamiento y estar atentos a que seamos capaces de ayudar y de promover y de lograr que Andosilla siga teniendo cada vez más vecinas y vecinos. Muchas gracias.
Es el del caballo. Y ese café no veo. Pero mira, aquí estábamos hoy la Chelo y aquí atrás estábamos. Y vamos a intentar amenizaros vuestro lunch, ¿vale? De esta jornada histórica y conmemorativa. En ella os vamos a explicar unos temillas que solemos hacer, que son, de índole de la clase trabajadora, que han ido recuperando diferentes artistas, entre ellos uno que se llama Chicho Sánchez Ferlosio.
Esta va dedicada a la huelga, ¿vale? Es alguna que seguramente que también os suene, que bueno, que también tiene que ver mucho con Xixo Sánchez Ferlosio, que es uno de los autores que tocamos mucho, y que, bueno, hace referencia a la herramienta de la clase trabajadora, que era la huelga, que era para la producción, para conseguir mejoras de todo tipo. Vamos allá. ¡Va! La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja la herramienta, es la hora de luchar. Contra el gobierno del hambre y nos vamos a levantar. La clase trabajadora y con todos por el pan. A la huelga, a la huelga, a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, a la huelga, yo por ellas, madre, ellas por mí. Del pozo y el arado, desde el horno y el velar. Y con la gente del pueblo a la huelga general. Y todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo en su bendita libertad. A la huelga, madre, yo voy también a la huelga, bien, a la huelga, mía por ellas, madre, que ellas por mí. Nos vamos de piquete, nos vamos de piquete a la huelga general. Nos vamos de piquete, nos vamos de piquete a la huelga general. Porque eres un esquirol, porque eres un esquirol, sirviente del patrón. Porque eres un esquirol, porque eres un esquirol. Pero cuéntame, Aizani. ¡Apa ahí!